Bien, ahora tenemos eh, una tabla también de doble entrada con dos variables. Una que hace referencia a la nacionalidad de la cual provienen los camiones fabricados, la cual es cualitativa nominal, y la otra variable año de producción, variable cuantitativa continua. Una tabla de doble entrada, dos variables, una cuantitativa, la otra cualitativa, podríamos decir una tabla mixta o también llamada de asociación o contingencia. Bueno, dice cantidad de camiones fabricados en miles, o sea, estos son valores resumidos, abreviados. 3,6 habría que multiplicarlo por 1000 y sería, o representa en realidad 3600. 2,1 sería 2100 camiones y así sucesivamente. Recuerden que muchas veces se abrevian las cifras para poder operarlas y representarlas con mayor facilidad. Bueno, aquí queremos construir un gráfico utilizando ambas variables. Fíjense que primero vamos a usar como variable principal los años y después la nacionalidad. Y vamos a ver qué gráficos se asocian o representan mejor a esa disposición de variables. A ver, si yo quiero representar como variable principal a los años, o sea, la que va en el eje X, como es continua la variable, lo más adecuado es utilizar un gráfico de fajas o de áreas. Entonces vamos al menú insertar, elegimos aquí área y elegimos la segunda opción porque necesitamos que las fajas estén apiladas, o sea, una arriba de la otra y no una detrás de la otra como la primera opción. Bueno, corremos un poco. Vamos a seleccionar datos. A ver, ¿qué datos vamos a seleccionar? ¿O cómo lo vamos a seleccionar? Si yo quiero que la variable principal años aparezca en el eje X, o sea, los 4 años estén en el eje X, yo voy a elegir como series a las nacionalidades. O sea, voy a tener 5 series, porque son 5 países. Entonces voy a agregar 5 series. ¿Cuál es el nombre de la serie? Brasil. ¿Qué valores tiene? Ahí lo que he seleccionado. Y así vamos agregando las distintas series. Chile, ¿qué valores tiene? 2,1 a 3. Y se van poniendo una arriba de la otra. ¿Ven? Ahora agregamos la serie Uruguay, ¿qué valores tiene? De 1 a 2,9. Agregamos otra serie, Venezuela, ¿qué valores tiene? De 1,8 a 1. Agregamos la última serie, Perú, con los valores de 1 a 3,6. Aceptamos. Etiqueta del eje horizontal, aquí van los años. De 1 a 4 me decía Excel, y yo voy a elegir 2014 a 2017. ¿Ven cómo aparece abajo? Ahí está. Variable principal u ordenadora, los años, y la segunda variable, que es la nacionalidad, va en la referencia y la que se grafica propiamente dicho. Elegimos un diseño donde podamos identificar los títulos. Eliminamos estas líneas. Bueno, lo de siempre. En el eje horizontal van los años. En el eje vertical, ¿qué va? Y ahí viene la cuestión. ¿A qué hacen referencia esas cifras? A cantidad de camiones. Esa es la unidad de medida. Cantidad de camiones fabricados. Cantidad de camiones. Entonces el título, ¿qué título puedo poner? Evolución interanual de según país. Ahí está. Bien.
Esto podemos aumentar también. ¿Ven? Seleccionamos. Ya saben que pueden ustedes ir a diseño y cambiar estos diseños, ¿ven? En tonalidades, en fin. Ahí tenemos un gráfico. Ahora, si yo quiero elegir como variable principal, no los años, sino la nacionalidad, como es una variable cualitativa, lo más apropiado es utilizar un gráfico de barras agrupadas o barras compuestas. Veamos. Vamos a insertar gráfico de columnas, la primera opción. Ahí está. Corremos un poco. Seleccionamos datos. Agregamos. A ver. Ahora yo quiero que las nacionalidades me aparezcan en el eje X, en el eje horizontal. Entonces, yo voy a elegir 4 series, que son los años. Entonces voy a agregar serie 2014. ¿Qué valores tiene? De 3,6 a 1. Agrego la serie de 2015 con sus valores. Acepto. Agrego la serie 2016 con sus valores. Y por último, agrego la serie 2017 con sus valores. Bien, acepto. Etiqueta del eje horizontal. Borro esta numeración que por defecto me da Excel y elijo las nacionalidades. ¿Ven cómo aparece abajo? Ahí tenemos nuestro gráfico. Entonces, elegimos un diseño apropiado, como siempre, el diseño 9. En el eje horizontal, ¿qué voy a poner? El país o países. Y el eje vertical, la frecuencia, que es cantidad de camiones. ¿Y aquí qué voy a elegir? Bueno, también puede ser todo es cantidad de camiones, digamos, pero ya no es evolución, sino podemos poner así. Agrupamiento, agrupamiento de camiones fabricados según nacionalidad y año. Listo, ahí está. Para no complicarnos con los títulos, podría tener alguna otra denominación un poquito más específica, pero en realidad aquí ustedes ¿qué están observando, chicos? O sea, que dado el país fabricante, vemos cómo es la evolución interanual de los camiones. Dado el país de fabricación, vemos cómo ha ido evolucionando a través de los años el número de camiones fabricados. Entonces, Brasil tiene un incremento constante entre el 2014, que es el azul, hasta el violeta 2017. En Chile no sucede lo mismo. Al principio sí crece, y a una tasa más grande podríamos decir, pero en el último año decrece en el 2017. En Uruguay sí crece. En Venezuela se da un proceso inverso. O sea, en Venezuela vemos que a través de los años van decreciendo el número de camiones fabricados, y en Perú el crecimiento es más sostenido. Bien. En vez de representar en barras agrupadas, podemos hacer en barras apiladas o compuestas. ¿Cómo se logra eso?
Mire, se va al menú diseño y se elige cambiar tipo de gráfico o se hace clic con el botón derecho del mouse dentro de gráfico y también se elige cambiar tipo de gráfico. Es lo mismo. Entonces yo voy a elegir la segunda opción, columnas apiladas que dice Excel. Acepto. ¿Ven? En vez de estar una barra al lado de la otra, está una arriba de la otra. Esto muestra, o sea, la barra de mayor altura indica el país que más ha producido. En este caso es Brasil, le sigue Chile, después le sigue Perú, después sigue Uruguay y al último Venezuela. Y en vez de ser de valores originales, puede ser de valores porcentuales. Botón derecho, cambiar tipo de gráfico. Otra vez, elijo ahora la tercera opción, columna apilada 100%. ¿Ven? Todos terminan al 100%. El eje vertical cambia por porcentaje y es como una regla de tres simple que se hace. Los totales por país se iguala al 100% y después se calcula el porcentaje relativo para cada año de producción. Todos tienen una lectura específica. Bien, eso es todo lo que corresponde a este tipo de tabla presentada.